Palabra del Señor con cada uno de ustedes y hoy nos corresponde ver los últimos versículos que dejamos pendiente el domingo pasado, perdón, el miércoles pasado. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, para los que tienen sus Biblias, capítulo 7, vamos a leer los versículos 14 al 25 para luego conectarnos al capítulo 8. Pero hoy nos corresponde ver esta otra fracción de la palabra de Dios para poder atesorarlo en nuestro corazón. Éxodo capítulo 7, versículo 14 al versículo 25 dice de esta manera. Vamos a leer, hermanos. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová le había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieras dejar ir, he aquí yo castigaré con rana todos tus territorios. Y el río criará ranas, y las cuales subirán, entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para que podamos conectar nuestro tema que dejamos la semana pasada, recordando, mis hermanos, de que
Hace 8 días vimos uno de los últimos pensamientos en relación a que la astucia del mal para engañar al pueblo de Dios, para cegar al mundo que no es de fe, es siempre utilizar la media verdad, o sea, el relativismo. Y solo aquellos quienes están al tanto de la palabra de Dios, aquellos que disciernen a profundidad la palabra de Dios, pueden darse cuenta qué es lo que está pasando cuando hay algo que no concuerda con la palabra de Dios. Nadie ayuda más a destruir pecadores que aquellos que resisten la verdad, distrayendo a los hombres con algo parecido a la verdad. Es la moda que tristemente a veces hay en la vida de muchas congregaciones, de muchos cristianos, porque no han madurado en su fe, porque no detectan a profundidad la solidez de la palabra del Señor y son presa fácil para caer en esta tentación. Cómo el mal trabaja para cegar a los hombres que no son de fe, pero también tentar a aquellos quienes sí son de fe, pero que no estudian con seriedad la bendita palabra del Señor. Debemos de recordar entonces que bíblicamente, de acuerdo a lo que nos enfoca el Nuevo Testamento, que Satanás debe de ser temido con mayor razón, porque tal y como lo dice la Biblia, él se transforma como ángel de luz. Presenta lo más bonito, pero siempre hay algo de mentira que va en el fondo y que solo aquellos quienes están al tanto de la palabra de Dios, meditan en la palabra de Dios, disciernen la palabra de Dios. Su alma, su corazón está sedienta de conocer las doctrinas sólidas de la palabra de Dios. Son esos corazones, son esas almas sedientas de su palabra que se liberan de estas tentaciones donde trabaja el enemigo. Y hoy la palabra del Señor nos conecta que si el mal trabaja de esa forma, podemos ahora entender que los versículos 14 a los versículos 25 nos ayuda para que podamos ver la primera de las 10 plagas que se da sobre el territorio de Egipto. Podemos nosotros ver la conversión de las aguas en sangre para poder ver esta escena y entender muchas verdades, cómo Dios trata con los que no son de fe, con las naciones paganas, con las naciones que le declaran la guerra. En este caso es Egipto, pero son los mismos principios que hay para comprender cómo Dios obra y cómo Él en su soberanía trata con todos los que le declaran la guerra. Podemos notar que fue una plaga espantosa. La vista de tan vastos torrentes de sangre no podía sino inspirar horror. Cuando nosotros vemos lo que acá estaba sucediendo, podemos notar esa escena tan terrorífica porque en lugar de agua se convierte en sangre. Y el agua es vital para vivir, para el diario vivir del ser humano. Nada es más común que el agua, tan sabia y tan bondadosamente la providencia ha ordenado que lo que es tan necesario y útil para el bienestar de la vida humana sea barato y esté disponible para cualquier lugar y cualquier hogar, cualquier aldea, cualquier pueblo. Sin embargo, ahora los egipcios tenían que beber sangre o morir de sed. Cuando nosotros vemos esta escena, podemos ver, mis hermanos, que Egipto era una de las potencias en aquel entonces, una de las naciones
que sobresalió su nombre en la antigüedad. Y también Egipto era una tierra agradable. Si era una tierra agradable, podemos ver que el río le daba vigor, le daba vida para su desarrollo, pero pensando en estas aguas que se convierten en sangre, pensando que los peces mueren en cantidad, y ahora podemos ver que beber de estas aguas es muy desagradable, una escena muy triste, una escena que no es natural en la experiencia de la vida del ser humano como humano que es. Era una plaga justa, justa a la declaración de guerra que Faraón le hace a Dios. Y cuando nosotros vemos que es una plaga justa, enviada con justicia divina sobre los egipcios, podemos notar que esto no emana de Moisés, no viene de Aarón, no viene del pueblo de Israel, esto viene directamente de Dios. Y cuando nosotros vemos que es enviado de parte de Dios sobre los egipcios, podemos ver que el río Nilo, un río de sobrenombre en la antigüedad y sigue siendo de renombre este río, y es aquí donde estaba esta nación, desarrollándose con toda potencia para poder impactar a las otras naciones en su desarrollo, pero que ahora estaba sufriendo lo que eran los primeros juicios de Dios. Y podamos nosotros ver por qué Dios ataca primero el río, por qué Dios tiene que ver primero con el río para poder dar lecciones a los egipcios. En primer lugar, podemos comprender que uno de los dioses de los egipcios era su río. Lo consideraban como su ídolo, como uno de los dioses dadores de la vida. Esto nos lleva a comprender que muchas naciones desde la antigüedad a veces han endiosado al mar, los ríos, los lagos, y cuando nosotros vemos que es esto lo que Dios ataca, para que ellos puedan darse cuenta que en ellos no hay vida, que en este río no tenía el poder de cambiar la vida de las personas espiritualmente y que solo tenía una vista temporal de vida, donde Dios quería darles enseñanzas para decirles que endiosar al Dios que ellos tenían, que es el río Nilo, era algo que los cegaba, era algo que no los dejaba ver la poderosa mano de Dios, el Dios invisible, el Dios de Israel, el Dios de Moisés y de Aarón. Cuando nosotros analizamos, podemos notar que esa criatura que idolatramos es lo que Dios nos quita justamente o hace que nos sea amargo. Cuando nosotros vemos que cuando por primera vez alguien se convierte a los pies de Cristo, esto es lo que sucede. Podemos nosotros ver que Dios trata primero con nuestro ego, con nuestra idolatría, lo quebranta. Y es justamente lo que Dios hace para los hombres que se convierten, pero también es justamente lo que Dios hace para los hombres que no se convierten, solo que es por el lado negativo. Y que se hace amargo para la vida de ellos. En lugar de un bienestar espiritual e integral, más bien les trae amargura. Y cuando nosotros vemos lo que acá sucede, podemos nosotros aprender a la luz de la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que también ellos no solo tenían al río Nilo como Dios, podemos recordar también que ellos habían manchado el río con la sangre de los niños de los hebreos.
Ellos habían manchado el río Nilo con la sangre de los hebreos. Si ustedes se acuerdan que fue el propio Moisés, uno de los que fue librado de la mano de Dios, cuando Dios utilizó a la hija del faraón para poder salvarle la vida. Y entonces podemos notar, mis hermanos, que justa retribución en lo que Dios estaba derramando su juicio para darle lecciones al pueblo de Egipto, al faraón, para que entiendan que el río no es Dios, para que entiendan que la vida es más allá que lo temporal, más allá de lo que los ojos pueden ver. Y si es lo que Dios quita cuando se convierte el hombre, los ídolos en su corazón, pero también es lo que Dios permite que sea de amargo para la vida de los humanos que le declaran la guerra a Dios. Tenemos que recordar que ellos habían manchado el río con la sangre de estos niños hebreos. Y ahora Dios había convertido el río en sangre. Nunca habían tenido sed de sangre, pero tarde o temprano se hartaron de esta realidad. Era una plaga significativa. Egipto dependía mucho de este río. Y esto lo podemos notar en cómo lo describe Zacarías capítulo 14 y versículo 18. De modo que el atacar el río Nilo para ellos era una advertencia de la destrucción de toda la producción de su país. El juicio de Dios estaba tocando el río, pero también estaba tocando al rey, a toda una nación egipta, para poder ellos reflexionar y entender que no hay otro igual que Dios. Ahora esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, de que el amor de Cristo a sus discípulos cambia todas sus misericordias comunes en bendiciones espirituales. Cuando entendemos cómo Dios cambia la situación para su pueblo, porque el agua donde vivía el pueblo de Dios no se contaminó, pero el agua donde vivían los egipcios sí se contaminaron. Y podemos nosotros entender de que el amor de Cristo a sus discípulos cambia sus misericordias comunes en bendiciones espirituales. Y aunque la ira de Dios está activo contra sus enemigos, convierte en maldición y miseria para ellos las ventajas más apreciadas en los términos humanos. Dios les da lecciones para que aprendan a no declararle la guerra a Dios. Aarón tiene que convocar la plaga golpeando el río con su vara. Fue hecho a la vista del faraón y a la vista de sus siervos y ayudantes o esclavos quienes le servían. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que los verdaderos milagros de Dios no se realizan como los prodigios mentirosos de Satanás. La verdad no se esconde en los rincones. La verdad no se oculta. Podemos ver el poder omnipotente de Dios. Cada criatura es para nosotros lo que Él la hace ser, agua o sangre. Nótese con qué cambios nos podemos encontrar en las cosas de este mundo. Cuando nosotros vemos lo que hay acá, lo que siempre es vano, pronto puede convertirse en tribulación para nuestras vidas. Por eso poner nuestra confianza en la naturaleza, en todo lo que Dios ha creado, nos puede traer
aflicción, nos puede traer tribulación, dolor. Si nuestra confianza es en el dinero, nos puede llevar a la ruina. Si nuestra confianza es en lo que produce la naturaleza, nos puede llevar a la ruina. Si nuestra confianza es en el ser humano, nos puede llevar a la ruina. Si nuestra confianza es en la sabiduría humana y el poder humano, nos puede llevar a la ruina, nos puede traer aflicción. Y podemos notar la obra que hace el pecado cuando el hombre tiende a endiosar las cosas temporales que hay sobre este mundo. El pecado ciega. Si las cosas que han sido nuestra consolación resultan ser nuestra cruz, es gracias a nosotros mismos. El pecado es lo que convierte nuestras aguas en sangre. Cuando nosotros pensamos en esto, que el pecado es lo que convierte nuestras aguas en sangre, podemos nosotros comprender por qué razón Dios estaba tratando con el pueblo de Egipto y dándole lecciones a su pueblo para que aprendieran a crecer en fe, para que aprendieran a confiar en Dios, para que aprendieran a someterse a Dios, para que aprendieran a entender de que no es su sabiduría, no es su conocimiento, no es su fuerza, no es su voluntad, es la voluntad de Dios, es el poder de Dios, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Dios dando lecciones a su pueblo para crecer en fe, pero también tratando con el faraón y su mundo. Podemos nosotros ver entonces que el pecado es lo que convierte nuestras aguas en sangre. La plaga duró 7 días, de acuerdo a lo que tenemos acá a la luz de la palabra del Señor. La plaga duró 7 días. Y en todo ese tiempo, el orgulloso corazón del faraón no le dejó desear que Moisés orara para eliminar la plaga. No cabe duda, hermanos, que acá sobresale la potencia del orgullo humano que no se doblega ante lo que Dios puede hacer en las cosas mínimas. Y este faraón no doblegaba su corazón, su ego era tan fuerte, su orgullo tan fuerte, donde podemos nosotros notar que él no quiere nada de Dios, no quiere depender de Dios, no quiere oír a Moisés, no quiere depender de las palabras que llevó Moisés de parte de Dios, no quiere pedir, suplicar a Moisés, no quiere oír de la palabra de Dios. Y esto es lo que resalta en el corazón de un hombre orgulloso y ostentoso, con su propia sabiduría terrenal. No cabe duda que la ciencia en Egipto en su momento estaba en su esplendor, pero podemos ver que esa ciencia, esa sabiduría, no valía nada ante el Dios Altísimo. Así, los hipócritas de corazón acumulan ira sobre sí. Cuando el hombre actúa de esta manera, igual que el faraón orgulloso y ostentoso, solo revela ese corazón de hipocresía, ese corazón que solo está acumulando ira sobre sí, porque tenemos que entender el orden bíblico, que si Dios disciplina a los que son sus hijos de fe, si Dios disciplina a su pueblo, a su iglesia, que son de fe, también disciplina a las naciones cuando le declaran la guerra, cuando van contra su palabra. Y hay más de una porción bíblica para poder entender este orden, como Dios obra en su soberanía sobre la tierra, que es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios, porque si Dios no disciplina su propia casa, sus propios hijos, ¿cómo va a disciplinar a los del mundo? Y entonces Dios
obra de diferente manera, disciplina de diferente manera, pero podemos ver lo que hay acá a la luz de la palabra del Señor. Cómo el faraón saca este corazón ostentoso, orgulloso, un corazón lleno de hipocresía, que solo va a acumular ira divina sobre sí porque le declara la guerra a Dios. Y no es de asombrarse que ira de Dios, que su ira no se haya apaciguado, sino que su mano aún sigue extendida para entender de que Dios, a pesar de que terminó la primera plaga, no se termina. Sigue extendida su mano para estar enjuiciando, disciplinando al faraón y a Egipto para que entiendan quién es Dios. No cabe duda que lo que estaban viendo el pueblo de Dios era algo sobrenatural. No cabe duda que el pueblo de Dios, lo que estaban viendo por primera vez, ellos como humanos que eran, se quedaban atónitos por todo lo que estaba pasando. Y cómo Dios cuidaba de su pueblo, cómo Dios con su gracia y misericordia, con su ternura, cuida de su pueblo. Para que nosotros aprendamos a confiar en Dios en medio de las dificultades, cuando Dios está enseñándole a su pueblo el camino de la redención, para que aprendan a alabar y a glorificar a Dios, para que toda gloria y honra sea para Él. Entonces podemos nosotros notar que estos versículos 14 a los versículos 25 del capítulo 7 nos lleva a lo que acá ya está pasando. Y podemos nosotros comprender el contexto que hay en todo el capítulo 7 de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, cómo Dios cuida a su pueblo y cómo Dios obra en su pueblo, cómo Dios obra en la vida de los hombres de fe. Dios obra desde adentro para afuera para que el hombre de fe aprenda a darse cuenta que solo el poder de la palabra de Dios lo sostiene, lo cuida. Solo su presencia a través de su Santo Espíritu los cuida, los consuela, los fortalece en medio de toda amenaza para que aprendan a confiar en Dios. Y no cabe duda que en esta primera escena no muchos habían madurado, estaban aprendiendo a caminar en fe. Pero vemos cómo ya Moisés y Aarón dependen de Dios, de su palabra, de su voluntad, de su obediencia, de que ahora han aprendido más y más a someter su voluntad a la voluntad de Dios, para que siempre se haga la voluntad de Dios en lo que Dios quiere que vivamos, quiere que oigamos, comprendiendo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta escena entonces nos ayuda a comprender, mis amados hermanos, de cómo Dios en su soberanía trata con las naciones paganas, pero también trata con su pueblo, con los hombres de fe, para que nosotros aprendamos de la palabra y a crecer y a tener doctrinas sólidas de la gracia de Dios. Hermanos, que solo es la gracia de Dios que nos libera, nos sostiene, nos cuida, nos protege. Ahora, pasando ya al capítulo 8, vamos a dejar una breve introducción para la lección de la semana que viene. Y podemos comprender, mis hermanos, de los versículos 1 al 5, donde le dimos lectura, para poder hacer reflexión y poder seguir ampliando nuestro conocimiento de la soberanía de Dios, de nuestro conocimiento de la gracia de Dios, de la redención de Dios. Podemos nosotros ver que Faraón está plagado ahora, que ya pasó la plaga de sangre, ahora viene la plaga con ranas. Mis hermanos,
La enorme cantidad de ellas las hizo plagas irritantes para los egipcios. Tan detestable eran las ranas para los egipcios, que era insoportable, y que Dios estaba cumpliendo su palabra con lo que le había dicho a Moisés y a Aarón, y ahora lo estaban viviendo el faraón y los egipcios. Mis hermanos, podemos nosotros notar que estas ranas son criaturas tan pequeñas. Dios podría haber infestado a Egipto con una cantidad de leones, con una cantidad de osos, con una cantidad de lobos, con una cantidad de aves o avispas, rapaces o venenosas, pero Dios eligió estas criaturas despreciables para enseñarle a Egipto, al faraón, que todos obedecen a la voz de Dios cuando se trata de juicio, cuando se trata de que Dios va a mover cielo y tierra para hacer reflexionar al hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Y que cuando a él le place, Dios puede atacar a los seres humanos en las partes más pequeñas de su experiencia de vida, pero también atacar las partes más pequeñas de su creación, para que el hombre entienda que Dios es soberano, para que el hombre entienda que Él es el que gobierna, para que el hombre entienda que no hay otro Dios igual que Él, para que el hombre entienda que entre más se aparte de Dios, entre más endurezca su corazón, entre más cierre sus oídos a la palabra de Dios, entre más se oponga al plan redentor de Dios, deja ir a mi pueblo para que me adore, más juicio está cargando sobre sí el hombre que le declara la guerra a Dios, la nación que le declara la guerra a Dios. Que justamente Dios va a tratar con cada líder político, con cada nación que levante guerra contra Dios y contra su palabra, porque Dios es el Rey de Reyes, porque Él es el soberano, porque Él es el que mueve las cosas tan pequeñas o tan insignificantes para los seres humanos, pero los mueve para que entiendan los humanos que Dios sigue gobernando sobre la tierra, porque Él es el soberano. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. La otra semana vamos a aprender un poquito más para ampliar nuestra lección. Que el Señor les bendiga.